Lo complejo de nuestro tiempo precisa múltiples lecturas. La reflexión como punto de partida. Para entender la realidad, así las cosas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este jueves aquí desde las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Bienvenidos a Así las Cosas. Yo soy su servidor Jaime López Martínez. En verdad, un gusto poder compartir con ustedes este espacio de reflexión sobre temas importantes, entrevistas, tópicos que consideramos son de coyuntura y de interés, por supuesto, como todos los jueves aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Así las Cosas. En esta ocasión, me da mucho gusto saludar a nuestro invitado, el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes, obviamente con temas de corte electoral. Estamos en los inicios de la organización de lo que es la jornada electoral, que como sabemos desembocará por allá a mediados del próximo año, y que además de la elección federal, pues también, por supuesto, vamos a votar los michoacanos por diputados locales, por alcaldes. Es decir, tenemos un binomio de elección federal y estatal. Luego entonces los temas electorales pues cobran en este momento especial relevancia. Presidente, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Arturo. Y por supuesto, con el mismo gusto también, a nuestro buen amigo, el comunicador e historiador, Arturo Herrera Cornejo. Mi estimado Arturo, ¿cómo andas? Mi querido Jaime, un gusto saludar a todos los amigos que nos ven en el interior del estado, en esta capital michoacana, a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bueno, interesante lo que hoy platicaremos con el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, en este nuevo esquema en el que el Instituto Nacional Electoral pues tiene un papel predominante sobre los ahora llamados organismos locales, públicos locales electorales, las OPLES, que es el caso del Instituto Electoral de Michoacán. Y un gusto también, Ramón, estar contigo. Justo en este tema, un poco para contextualizar, Ramón, lo que decía Arturo, bueno, pues hoy hay una nueva figura. De alguna manera se entiende que el Instituto Nacional Electoral organiza las elecciones en todo el país, y los órganos electorales en los estados de alguna manera se involucran más directamente cuando hay elecciones estatales. ¿Cómo está esta relación hoy, para contextualizar y entender hasta dónde son los alcances, las atribuciones, las responsabilidades de cada uno de los entes electorales, el federal y en este caso el michoacano? ¿Cómo se divide? Bueno, a ver, en términos generales yo diría de que se quedan las cosas como están, o como han estado tradicionalmente en los procesos electorales, es decir, se continúa por parte de los órganos electorales estatales llevando a cabo las elecciones estatales, y por parte del Instituto Nacional Electoral las elecciones federales. ¿Por qué cambia de ser federal a nacional? Porque el Instituto Nacional Electoral por disposición de la ley, le pasan algunas facultades que tenían los institutos electorales locales a administrarlas el Instituto Nacional Electoral, y también se faculta al Instituto Nacional Electoral a que determine algunas directrices o las directrices sobre temas en específico. Y no es un tema a capricho que se hizo esa reforma, sino para el efecto de unificar criterios y esfuerzos. Me explico. El tema de la ubicación de las casillas y el tema de la integración de las mesas directivas de casilla era un trabajo que se estaba haciendo aparte por los órganos electorales locales y aparte por el organismo electoral nacional. Digamos. Existían elecciones que se estaban llevando a cabo aparte de las federales, las elecciones locales, me refiero a fechas, y que bueno, pues nos encontramos bajo supuestos en los cuales prácticamente durante 6 años en un estado, los 6 años eran elecciones. Entonces, lo que se buscó precisamente en esta reforma electoral fue que se unieran esos esfuerzos, es decir, el tema de la integración de las casillas y el tema de la ubicación de las casillas se le pasó al Instituto Nacional Electoral.
También en los procesos electorales se llevaban a cabo actividades de fiscalización para el efecto en proceso electoral y fuera de proceso electoral, es decir, se llevaba a cabo un análisis de los gastos que llevaban los partidos políticos a nivel local, los institutos locales, y un análisis de los gastos también a nivel federal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si se unen las elecciones, si las elecciones ya son concurrentes, bueno, pues también este ejercicio del tema de fiscalización pasa también a que el Instituto Nacional Electoral ejerza estas facultades y lleva a cabo estos temas. Tema de radio y televisión, que es un tema también muy sensible. Este tema desde el 2007, ya pasó a ser parte de la administración del propio Instituto Nacional Electoral. Ustedes recordarán de que previo al año 2007, bueno, pues el Sistema Michoacano de Radio y Televisión nos enviaba un listado a los órganos, al Instituto Electoral de Michoacán, y así pasaba en otros estados, en el cual te señalaba cuántos eran los minutos que se tenían disponibles a cada partido político por mes para el efecto de que ellos pudieran ejercer estas prerrogativas. Venía así en la legislación, en el código, y en el proceso electoral se duplicaba ese tiempo y se duplicaba ese espacio, ¿no? Entonces, por una parte, esos son algunos de los temas exclusivos que tiene el Instituto Nacional Electoral, que son competenciales para ellos, pero que también nosotros, los órganos electorales locales, tenemos participación bajo determinados rubros, y también hay algunos temas que se llevan a cabo la injerencia, o no injerencia, sino se dictaminan los parámetros que se deben de seguir bajo determinados rubros. Y otro tema importante también, que fue un tema que se discutió mucho en la reforma, fue el nombramiento del órgano máximo de dirección de los órganos electorales locales. Ustedes disculparán que llamen los órganos electorales locales, porque la palabra de OPLE yo no comulgo y no me gusta. Sí, la gente no lo entiende regularmente. Pero viene en la ley, ¿no? A final de cuentas. La designación de los consejeros, ¿no? Y del presidente, bueno, ya no es a cargo del Congreso local, sino a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral se convirtió entonces en el rector de todas las elecciones que se llevan a cabo en el país. Exactamente, mira. Pero eso resta autonomía a los órganos locales, ¿no, Ramón? Bueno, a ver, creo que hay varias cosas que se tienen que mejorar de la reforma. En mi concepto, la reforma quedó todavía a la mitad, ni se atendió el tema total de del reformar el sistema electoral, y tampoco se terminaron todos los esquemas que se venían manejando previo a la reforma. Quiero tocar un tema muy sencillo, el tema del manejo de los recursos económicos. El manejo de los recursos económicos se proporcionan por parte del Estado, pero parte de esos manejos de recursos que se le dan a los institutos son para los partidos políticos, pero los está fiscalizando un organismo nacional. Entonces, este es un tema también que pues pasa por varios análisis, tanto jurídicos como políticos. Ese puede ser un ejemplo. Otro ejemplo también es en materia jurisdiccional, cómo le hace un tribunal electoral local si requiere al Instituto Nacional Electoral o no lo requiere, o a través de qué autoridad lo hace los requerimientos en un juicio. Pongo un ejemplo muy claro. Anteriormente, las mesas directivas de casilla, cualquier requerimiento que se hiciera derivado de una impugnación, directamente el Tribunal Electoral local nos requería a nosotros y nosotros enviábamos la información. Ahora, como los paquetes electorales, lo que es el listado nominal o algunos aspectos relativos al paquete pasan ya a utilizarlos el Instituto Nacional Electoral, ya los requerimientos pues ya no son para nosotros, sino son para el instituto, y como es una autoridad federal, pone en duda si cumplirán con un requerimiento de una autoridad local, por poner un ejemplo en ese sentido, ¿no? Vamos a una pausa, si les parece, a nuestro invitado Arturo. Amigos de Así las Cosas, es breve, regresamos en cosa de unos pocos minutos. Para entender la realidad, así las cosas.
un momento regresamos. Para entender la realidad, así las cosas. Continuamos. Muchas gracias, amigos que nos siguen a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos en Así las Cosas, platicando esta noche con el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, el doctor Ramón Hernández Reyes. Se cuestionó mucho la existencia de los órganos electorales estatales a propósito de lo que hablaba. Se llegó a hablar inclusive de su desaparición. Se justifica que por un lado existe el Instituto Nacional Electoral y por otro 32 órganos electorales locales. Mira, yo creo que sí, y te voy a dar algunos argumentos de carácter jurídico y de carácter social, por lo cual es necesario que existan los órganos electorales locales, obviamente quitándome la camiseta de ser funcionario electoral local. Primero, creo que es un error mayúsculo pensar que la existencia de un órgano, primero que se llame nada más electoral y que sea nada más para los procesos electorales. Ahorita la gama de los derechos políticos electorales que tiene el ciudadano es tan grande y es tan vasta que hace necesaria la existencia de un órgano electoral local que regule algunos aspectos importantes. Me explico. En Michoacán existe una legislación que es una legislación tipo a nivel nacional, que es la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, en la cual se regulan varios mecanismos de participación ciudadana. En otros estados no la hay, o en otros estados la hay, pero solamente está referenciada para 2 ejercicios nada más, como el plebiscito y el referéndum. Nuestra ley es más bondadosa, es más rica en ese sentido, Arturo y Jaime, y señala pues no nada más el referéndum, el plebiscito, sino el presupuesto participativo, el observatorio ciudadano, la iniciativa popular y las consultas, una consulta ciudadana, y también hace referencia a las consultas indígenas, pero de manera generalizada. Las consultas indígenas, recordemos que es un tema que está en la agenda del legislador, que se tiene que regular para el efecto de que se lleve a cabo de manera un poco más clara este ejercicio. Bien, en este caso, estas competencias o estos ejercicios de derechos políticos electorales son muy propios, son muy de los estados, y tienen que estar regulados y tienen que estar dirigidos y tienen que estar organizados por parte de un organismo estatal. Por eso precisamente la tendencia actual es de que los institutos pues no sean institutos electorales, sino que son institutos electorales y de participación ciudadana. Es decir, se cumple con una función más integral, más generalizada, que es precisamente que el ciudadano potencialice sus derechos políticos electorales, que no tienen que ver nada más con elección. Y hablando del tema de elección, también muchas personas comentan, oye, si el Instituto Nacional Electoral ya tiene la facultad de fiscalizar a los partidos políticos, bueno, pues ya no tiene razón de ser de que estén las unidades de fiscalización de los partidos, de los institutos electorales locales. Creo que ese argumento es equivocado. ¿Por qué? Porque también existen otros sujetos que se fiscalizan, otros sujetos que se analizan el uso de sus recursos públicos o recursos privados, como son las agrupaciones políticas locales, como son las asociaciones civiles que pretenden respaldar a los candidatos independientes, como son también a los observatorios ciudadanos, como son también a las distintas actividades que se llevan a cabo dentro de lo que es el plebiscito y el referéndum. Entonces, sí es importante. Creo que lo único que hace falta es que se armonice el ejercicio
tanto del Instituto Nacional Electoral como de los organismos locales, y que se familiaricen también estas actividades. ¿Por qué? Porque es muy curioso, ya existen modelos en otras materias en las cuales hay una competencia concurrente tanto de lo federal como de lo local con una ley tipo a nivel nacional. Por ejemplo, en materia laboral, ustedes saben que existe la Ley Federal del Trabajo, y esa Ley Federal del Trabajo rige también los conflictos federales que son atendidos por una junta federal y los conflictos locales que son atendidos por una junta local, pero cada uno conserva sus competencias y tienen una autonomía entre cada uno de ellos. Las personas o los criterios que se sostienen de que desaparezcan los órganos electorales porque ya hay un organismo electoral nacional, desvirtúa precisamente, en primer lugar, los derechos políticos electorales, que no solamente son las elecciones, y en segundo lugar, la potencialización de estos y también la autonomía que deben de haber por parte de los órganos electorales locales en determinados temas en comparación con el organismo nacional. Ahora, que sean, digo, porque hay que decirlo, son unos verdaderos monstruos, Ramón, los organismos electorales en términos burocráticos, no se diga el INE, y en su proporción los estatales, para efectos sobre todo de cargas presupuestarias y demás. Quien justifica la estadía o la vigencia de estos organismos señala que se requieren para darle credibilidad, porque no tenemos la credibilidad suficiente de nuestros partidos políticos, y bueno, las elecciones requieren eso, credibilidad. Pero pareciera que a la vuelta de los años, es decir, debió haber sido entonces un proceso en lo que había credibilidad, porque por ejemplo en Estados Unidos pues no hay un organismo electoral y todo el mundo queda conforme con los resultados, salvo el que pierde seguramente, pero de la opinión pública, de la ciudadanía, pues nunca hay problemas. ¿Es realmente una sociedad tan avanzada en comparación con la nuestra que no requiere un órgano así? Y acá estamos todavía sin bajar del árbol en términos políticos y democráticos como para que requiramos estos monstruos burocráticos, insisto, sobre todo el INE, con los 20 y tantos mil millones de pesos que nos cuestan y demás. ¿Estamos tan mal que requerimos algo así tan fuerte, o hasta cuándo daremos ese paso para que ya no requiramos un órgano especializado en estos temas? Muy buena pregunta, Jaime. Fíjate que yo creo que los contextos sociales e históricos son diferentes. No nos podemos comparar con Europa, con Estados Unidos o siquiera con algún país de Latinoamérica, porque los contextos históricos y sociales, aquí Arturo como especialista en historia, pues me va a dar la razón, son completamente diferentes. Una cultura es una cultura en base a la confianza, en base a determinados aspectos que son, permítanme la expresión, simplistas. No estoy diciendo que sean malos, son muy simples, son muy sencillos, pero por ejemplo, yo te diría, el sistema electoral en Estados Unidos es muy complejo. O sea, es muy complejo en cuanto a las etapas que se tienen que llegar para el efecto de que se lleve a cabo una elección, ¿no? Y aún así le sale bien. Pues le sale más o menos bien, porque nunca ha habido ahí revueltas. Bueno, no ha habido revueltas, pero tú sabes que... Ni toma de avenidas, de reforma y demás. Ese es el otro tema al que me voy. Allá no se habla del fraude electoral y aquí se sigue hablando todavía. Todavía hablamos del 88. 30 años de distancia. Déjame decirte que en la elección de Donald Trump sí se habla todavía de fraude electoral. Al Gore ¿sí? Perdió con Bush, aunque voto por voto hubiera ganado. Exactamente. Pero bueno, esa es así les gusta a los americanos, digamos. Es una realidad. ¿Cuál es el sistema electoral mexicano? El sistema electoral mexicano... Nos platicas ahorita del sistema electoral mexicano. Perdón por la interrupción, nos tenemos que ir a pausa. Estamos en Así las Cosas con el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes. Para entender la realidad, así las cosas. En un momento regresamos. Para entender la realidad, así las cosas. Continuamos.
Qué bueno que sigue con nosotros, muchas gracias por hacerlo. Estamos en Así las Cosas, platicando con Ramón Hernández Reyes, presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Ya ibas agarrando vuelo, Ramón, Sí, en hombre. el tema Del sistema electoral. Del sistema electoral. Sí son idiosincrasias diferentes, Sí, claro. son culturas diferentes, Sí. está clarísimo. Pero esta es una etapa, vuelvo a insistir en el tema, justificada en términos de que necesitamos darle credibilidad a nuestro sistema político y en algún momento, no sé si esta generación lo vea o no, pero en algún momento la idea es que ya no requiramos estos organismos o estos llegaron para quedarse en nuestras elecciones. Bueno, yo te diría que va a ser muy difícil de que se prescinda de los órganos electorales. Creo que es lo que da, estoy convencido que es lo que da legitimidad a la alternancia del poder, es lo que da legitimidad también a lo que son los cambios de estafetas de los partidos políticos principalmente o candidatos independientes recientemente en el ejercicio del poder, y es principalmente lo que da gobernabilidad a las entidades y a la federación. Nosotros recordemos el por qué surgen los organismos electorales locales, y bueno, me voy a meter un poquito en el terreno de mi querido amigo Arturo. Ustedes recordarán de que a finales del siglo antepasado, pues era muy común de que si no se estaba de acuerdo, o a finales, hace algunos 40, 50 años, si no se estaba de acuerdo con un resultado electoral en un municipio o en un pueblito, se agarraba, perdón la expresión, a la malagueña, y sabes que el triunfo no va a ser así, y otra vez elecciones extraordinarias. ¿Qué pasó? Bueno, se ha dado un cambio muy importante y vertiginoso a partir de 1990 a la fecha, en la cual, bueno, ya no es un motivo de dolor de cabeza las elecciones, pero sí es un motivo de dolor de cabeza otras cosas inmersas a las elecciones. Ya no estamos cuestionando tanto algunos temas de por dónde pasan las boletas o cómo se maneja lo del ratón loco, la urna embarazada. Esos temas creo que ya los superamos. Ya no hay nada de eso. No, definitivamente no lo hay, lo digo tajantemente, Jaime. Ya los temas que se reclaman ya son bajo otro contexto. Si tú recuerdas, no quiero tocar fibras sensibles, pero si tú recuerdas, pues son los temas de fiscalización, de que si rebasaste topes de gastos de campaña o no lo rebasaste, son precisamente la intervención del crimen organizado, es si intervino también el funcionario público abusando, o si también existió un desvío de recursos públicos para perjudicar o beneficiar a algún candidato. Entonces, creo que esto es un llamado a la legalidad. ¿En qué sentido? En que respetemos toda la ley, que respetemos tanto el ciudadano, tanto los partidos políticos, las autoridades, y que nos encargamos de organizar las elecciones, que respetemos la ley, y creo que en esa medida también vamos a transitar hacia otro estadio, y también que respetemos los resultados electorales. No podemos estar agarrándonos a sombrerazos cada que existe un resultado electoral, y que capacitemos también a la ciudadanía de cuáles son las etapas del proceso electoral, ¿no? Es cierto esto que comentas, venimos de un sistema electoral que era dominado por un partido único, de una secretaría de gobernación que es la que manejaba las elecciones. El dueño del estadio era el dueño del equipo principal, del balón y de todo. Y bueno, sí era necesario que el sistema electoral mexicano evolucionara, pero hay una queja. Se sintió después de los sismos de septiembre una inconformidad generalizada porque la gente se pregunta por qué el sistema electoral mexicano es tan caro, por qué las elecciones de México son de las más caras del mundo. Bueno, a ver, es un tema también muy sensible. ¿Cómo le hacemos para que exista o reducir los costos de lo que es un proceso electoral? Bueno, pues es un gran reto. Creo que ahora sí me pongo la camiseta de funcionario electoral. Creo que el tema pues no pasa por los órganos electorales locales o los órganos electorales federales o por los órganos impartidores de justicia en materia electoral. Creo que el tema pasa por una serie de aristas muy importantes. Primero, hacer un replanteamiento del financiamiento público. Es decir, si lo que se da por financiamiento público es una cantidad
correcta o hay algunos mecanismos que se puedan hacer para reducir. No significa de que desaparezca el financiamiento público. El financiamiento público es importante. ¿Por qué no, Ramón? Es importante. Hablamos del financiamiento de los partidos, ¿verdad? Sí, estamos hablando. ¿Por qué no eliminarlo? Es importante porque hay una regla que se emitió ya hace varios años en la cual superó precisamente la barrera de que el financiamiento privado era el condicionante para el efecto de que se dieran determinados resultados electorales en favor Pues sigue siendo, a sigue determinados. corriendo dinero por debajo de la mesa. Bueno, a ver, ya hubieron algunos temas importantes en los cuales se avanzó, es decir, radio y televisión ya no interviene en el tema de apoyo Fíjate, ese es buen económico. punto, Ramón, perdón que te interrumpa. Antes un argumento era que había que gastar en radio y televisión. Hoy es gratis. Y curiosamente, hoy se lo regalamos a los partidos. y curiosamente Ya no gastan en ahora se publicidad. les da más dinero a los partidos políticos Para que otras cuando cosas. tenían que pagar los spots en radio y televisión. Bueno, a ver, lo que pasa es que el recurso que se les da a los partidos políticos son para tres cosas. O sea, es para el tema de la elección, porque debe también el ciudadano saber de que no es nada más para el tema electoral, es para el tema de que cumplan sus funciones los partidos políticos, para el tema también electoral y para también el tema de lo que son actividades de capacitación y actividades Pero ¿por qué específicas. tenemos que pagarlas con nuestros impuestos, esas tareas de los partidos, Ramón? Quítate otra vez la camiseta de Sí. funcionario electoral. Con nuestros impuestos le pagamos a un dirigente de un partido que un estado gana 80,000 pesos, que tiene un chofer, que tiene 2 particulares, 2 camionetas, gasolina, celular, con nuestros impuestos para tareas específicas de un partido con el que además yo ni siquiera voy a votar quizá por él. ¿Por qué tenemos que pagarle nosotros a los partidos su permanencia, su vigencia? ¿Por qué no encuentran ellos los mecanismos, como en muchas partes del mundo, de supervivencia con rifas, con sorteos, con los funcionarios cuando llegan al poder, pues que den un 10% de su salario? O sea, ¿por qué tenemos que mantenerlos a los partidos literalmente? Quitemos a los órganos electorales, a los partidos. Bueno, yo creo que es parte de varias cosas y parte primeramente de un tema de certeza. A ver, es el diseño que se ha manejado conforme a la realidad social que tenemos en nuestro país, yo partiría de ahí, pero el segundo tema importante es que el financiamiento público cumple una función muy importante, es decir, da certeza a la ciudadanía y da certeza a varios entes de dónde proviene el recurso y en qué se tiene que gastar el recurso. El tema de que exista mayor financiamiento público sobre el financiamiento privado, pues no es un rubro a capricho, no es un rubro que se haya arrastrado la pluma y dicho que así tiene que ser, es un tema de certeza y es un tema también que la ciudadanía puede estar tranquila de que no existen los grandes imperios económicos que inyecten dinero hacia un candidato o hacia un partido en específico en disonancia o en falta de igualdad de condiciones en perjuicio de otro. Tradicionalmente nosotros vivimos en una época en la cual previo a las reformas electorales estructurales pues existían algunas cadenas de radio, cadenas de televisión, medios impresos o empresas bancarias o grandes capitales que se iban de manera tradicional sobre los candidatos, mayor conocidos o sobre los funcionarios mayor conocidos y que los iban preparando para determinadas actividades. Yo no lo vería mal, ¿no? Pero pero yo te quiero comentar Es peor el financiamiento del crimen organizado. Sí, claro, ese es otro tema también importante por el cual se manejó eso, ¿no? Vamos a una pausa. Claro. Sí, vas a decir que siempre que estás agarrando bueno, vamos a pausa, pero bueno, pues así es esto. Muy bien. En cosa de un par de minutos regresamos para continuar aquí charlando con Ramón Hernández Reyes, presidente del Instituto Electoral de Michoacán, en Así las Cosas. Para entender la realidad, así las cosas. En un momento regresamos.
Para entender la realidad, así las cosas. Continuamos. Regresamos a Así las Cosas esta noche de jueves a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes, nos acompaña esta noche. Hablábamos de el dinero sucio, el dinero ilegal. ¿Tienen los órganos electorales la capacidad para impedir que este recurso entre a las campañas políticas? Sí, totalmente. Se analizan todos los recursos de las campañas, se analizan por parte de un órgano electoral que es el Instituto Nacional Electoral, y esto pasa por varios filtros. Es decir, el tema de los recursos que se les otorgan son recursos que están etiquetados precisamente para el ejercicio de la promoción al voto, son recursos que los aprueba el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cuánto se va a destinar a cada partido político y cómo se va a destinar a cada partido político, y también los órganos electorales locales hacemos el mismo ejercicio. Y pasa también por un tema de fiscalización bajo parámetros muy rigurosos que se coadyuva también con otras autoridades como es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como es también áreas especializadas en el lavado de dinero, que son mecanismos que se llevan a cabo de una manera muy compleja y muy certera para que la ciudadanía confíe en esto, y para rendirles buenas cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos hacia la ciudadanía. Desgraciadamente, sabemos de que, bueno, no nada más es en México, de que siempre la tendencia es buscar cómo le damos la vuelta a la ley y cómo hacemos para el efecto, pues, de que no se pueda llevar a cabo el cumplimiento de la propia norma. Bueno, para eso existe también otra instancia importante que es la instancia investigadora y persecutora de los delitos en materia electoral, que es la FEPADE, que saben que es una institución muy importante que apoya al desarrollo del proceso electoral, y también las fiscalías especializadas en cada uno de los estados. Cuando se sorprende, que digo desgraciadamente sucede, a personas entregando determinados recursos o pidiendo la credencial. La compra y la coacción del voto. La coacción, exactamente, y la compra. Bueno, pues se sigue un procedimiento de investigación y las personas están en la cárcel o están llevando a cabo un proceso de investigación en ese sentido. Pero hay casos como Odebrecht que no se ha ahondado. ¿Qué pasó? Bueno, el caso de Odebrecht es un caso, que no se le está dando un tinte electoral, pero no nada más es una cuestión de carácter electoral, tienen que ver otras es más grave todavía. Es más profundo, pero también debemos de tomar en consideración ciertas cosas. Primero, la etapa de fiscalización que se lleva a cabo en campañas tiene un tiempo limitado, tiene tiempos muy cortos, y si existen elementos suficientes que permitan de una manera contundente llegar a la conclusión a la autoridad de que se puso en perjuicio determinados principios rectores de un proceso electoral, se tiene la facultad de decretar la nulidad de la elección. Eso es, una herramienta que se tiene extrema ante algún elemento ya comprobatorio al respecto. Pero, no podemos tampoco nosotros ante la ciudadanía generar condiciones de falta de certeza ante algunas dudas que no se tengan elementos comprobados. Me quiero explicar el tema. Resulta que algún candidato, para los ojos de la ciudadanía, es un candidato que tiene problemas con el crimen organizado, pero está en un proceso de investigación, todavía no está sentenciado, no está condenado al respecto. Bueno, esa es una responsabilidad que tienen los partidos políticos, que no solamente buscar a que los ciudadanos que van a proponer como candidatos no tengan problemas con la ley. Los que tienen problemas con la ley están en la cárcel, ¿sí? Bueno, no todos. Bueno,
Hay muchos que están, Bueno, que deberían eso estar es una etapa de investigación, ¿no? Y también, pues, no mandar candidatos que estén cuestionados su honorabilidad y su ética y su moralidad, porque creo que eso es una obligación que tenemos, ¿no? Pues luego los partidos se escudan en que no, nosotros le preguntamos a la PGR, le preguntamos a la Procuraduría Estatal, le preguntamos a la Sedena y nos dijeron que no había nada. Y luego salen o han salido cada pájaro de cuenta que... Sí les ha faltado compromiso a los partidos, ¿no? Bueno, yo creo... Muchas veces me parece, Ramón, que saben de qué tipo de candidatos nominan y aún así se la juegan porque quizás sean carismáticos, porque tienen dinero, porque sean forzados por gente pues, malosos, por lo que sea. Total, a ver, si pega y ya los filtros los pasa, pues bien. Y si no, pues se la juegan los partidos. Me parece, esto es una opinión personal, con un absoluto desaseo y con una falta de compromiso pues, con la sociedad. Muchas veces se la juegan a sabiendas de qué candidatos son. A ver si pega y el órgano electoral no lo detecta. Sí, bueno, a ver, el filtro que pasa por parte del Instituto Electoral, el Instituto Electoral de Michoacán, es un filtro muy riguroso. Nosotros tenemos un cruce con varias autoridades, ¿Es eficaz? Sí, totalmente, varias autoridades a nivel ¿Buscan federal. qué? Por ejemplo, ¿qué? Por ¿Cuentas ejemplo, bancarias? bueno, propiedades, esa cuestión le corresponde al Instituto Nacional Electoral porque es tema de fiscalización. Recordemos de que nosotros tenemos 3 etapas. La primera etapa es el proceso de selección interna de los candidatos que le corresponde a los partidos políticos. La segunda etapa es la etapa del registro de las campañas y candidaturas que le corresponde obviamente al Instituto Electoral de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral, y la siguiente etapa es la etapa de fiscalización. Nosotros revisamos ante instancias federales, instancias locales, de que el candidato no esté prohibido, no le estén sus derechos políticos electorales vedados o les estén suspendidos en primera instancia, y cuando advertimos que existe algún candidato que es sujeto o algún precandidato sujeto a investigación, bueno, pues le informamos a los partidos políticos para el efecto que tomen su determinación. Y déjenme decirles una cosa, en el 95% de los casos hacen caso y hacen el cambio del candidato. Cuando han pasado algunos casos lamentables de que han sido llamados por la ley, ya es en el ejercicio del cargo público, no es durante el tema del proceso electoral. Y en Michoacán, para el 2018, ¿cómo van las cosas en cuanto a la organización y demás? Se trata de una elección, pues de alguna manera, no sé si inédita, pero sí con algunos aspectos quizás sin precedentes. Bueno, ya hubo una elección anterior con candidatos independientes, pero ahora empieza a arraigarse más la figura. Una coalición entre partidos ideológicamente opuestos como PAN-PRD, lo cual le da un sabor especial, digámoslo así. Es decir, algunas variables que la vuelven una elección interesante, además del hecho mismo de que es una elección pues, completa, salvo contesta gobernador. la pregunta después del corte. Estimado Jaime, tenemos que irnos. Ahora lo que yo estaba agarrando vuelo. Una pausa. Estamos en Así las Cosas a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, platicando con el presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Regresamos. Para entender la realidad, así las cosas. En un momento regresamos. Para entender la realidad, así las cosas. Continuamos. Bien, regresamos en la recta final de Así las Cosas, en esta plática con Ramón Hernández Reyes, presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Justamente para Michoacán, en esta elección, Ramón, comentábamos al término del bloque anterior, qué tan compleja es desde el punto de vista de las capacidades de organización y de logística y demás, de fiscalización, etcétera, del Instituto Electoral, pues tanto nacional como estatal, esta elección en Michoacán, siempre con el agravante de no sé en qué grado en este momento de interferencia de dinero sucio, de la tierra caliente, candidatos que luego sabemos, pues son presionados por el crimen organizado y demás.
¿Cómo evalúa la autoridad electoral lo que viene en el 2018 electoralmente hablando para Michoacán? ¿Qué tan delicado es? Es un tema complejo porque se tienen que consolidar varias cosas. Primero, es la segunda elección que se lleva a cabo bajo el ejercicio concurrente y bajo el ejercicio de la reforma que se llevó en el 2014. Ese es un tema muy importante porque las reglas del 2014 a las reglas ahorita son totalmente diferentes. Anteriormente no había un reglamento de elecciones y ahorita hay un reglamento de elecciones de casi 400 artículos que te regulan algunos aspectos. Pero también es compleja desde la perspectiva de que van a ser varias elecciones en un mismo momento, es decir, varias elecciones en cuanto a los estados que están involucrados o que estamos involucrados, que son 30 estados, más la elección federal, y varias elecciones también en cuanto al tipo de elecciones que se tratan. Es decir, aquí en Michoacán vamos a tener por primera vez una elección de presidencia de la República, de senadurías, de diputaciones federales, pero de diputaciones locales y también de ayuntamientos. Es también compleja desde la perspectiva de los sujetos que van a participar. Hay partidos políticos, hay candidatos independientes que van a haber más, porque la ley ya permitió de que siempre y cuando cumplan el umbral mínimo que se marca, que es el 2%, puede haber 10 candidatos independientes de la elección de que se trate o más. Y también en cuanto al rubro referente a las comunidades indígenas. Tenemos el caso de Cherán, tenemos el caso de Santa Cruz Tanaco, y bueno, existen algunas otras peticiones que desean llevarse a cabo a través de sistemas de usos y costumbres. Y también es una elección compleja en cuanto a las figuras que se van a incorporar. Se incorporan en esta elección el tema de la reelección en el caso de diputados, en el caso de ayuntamientos, y Eso es inédito. Es un tema también muy inédito y es un tema también muy complejo e interesante para lo que es propiamente la preparación. ¿Cuántos candidatos independientes ya se abrió la...? Bueno, se va a lanzar la convocatoria el mes que entra, ya este mes. Para diputados locales y alcaldes. Para diputados locales, hoy es jueves 30, el día de mañana, el día primero, es diciembre, se abre la convocatoria para diputados locales y para ayuntamientos. Y pues ya es bajo este nuevo contexto. Y si me permiten también ahora, el respaldo no es nada más el respaldo que se da en los comités distritales y municipales, sino también es a través de una app, a través de una aplicación, al igual que... ¿Ya la tienen bien diseñada? Porque Pedro Ferriz de Conce ha estado quejando en la presidencial que falla, que la cuestión tecnológica no está, pues... ¿Ustedes ya tienen todo? Yo respeto esta app, es la misma que se utiliza en el Instituto Nacional Electoral, ya pasó por una prueba de fuego, ya tenemos muestras claras de que hay candidatos independientes a nivel federal que ya lograron el respaldo necesario a través de la app. En el caso de las zonas indígenas... Por ejemplo, a ver, en Aquila, una comunidad por allá perdida, pues yo no creo que les sea muy viable una cosa de estas. Es que son dos opciones, una que acudan al comité o la otra que puedan hacerlo electrónicamente. Exactamente. O sea, también pueden hacerlo, vamos a decirlo a la antigüita, pues. Exactamente. Pueden ir y firmar y su credencial. Sí, claro. Y aparte de los requisitos. Recuérdanos, por favor, por ejemplo, un candidato a alcalde, ¿qué porcentaje de su padrón tiene que llevar? Me refiero por la vía independiente. Es el 2% del listado nominal correspondiente a la demarcación de que se trate. Sí. Por ejemplo, Morelia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Morelia, para que exista un candidato independiente, estamos hablando de un respaldo, de candidato independiente, estamos hablando aproximadamente de 11,500 firmas. En el caso de las reelecciones, ¿tendrán que separarse de su cargo quienes aspiran a reelegirse? Exactamente. A ver, estamos hablando de reelecciones de ayuntamiento. En este caso, las reelecciones de ayuntamiento, obviamente ambas diputados y ayuntamiento tienen que pasar por 90 días antes de la jornada electoral, pedir licencia
si son funcionarios, obviamente en este caso todos son funcionarios electorales, pero también en el proceso de selección interna de los partidos políticos se tiene que cumplir con los lineamientos que señalan que se ¿Cuáles tienen son que esos separar. lineamientos? Son los que señalan los estatutos y los de los documentos de cada partido político que dicen que se tienen, su mayoría, no en todos, que tienen que separarse de su cargo durante el proceso de selección interna de los candidatos. Y entonces, ¿y el factor de la criminalidad, cómo lo sopesa, cómo lo valora? Bueno, ¿hay mejores condiciones que en las últimas elecciones locales? ¿Mejoran las cosas, como dice la autoridad civil, o estamos igual en tierra caliente? Yo diría que, son condiciones diferentes. O sea, no podemos hablar de que una está mal o está mejor que la otra, son condiciones diferentes. Hay zonas que ya de manera tradicional pues necesitan una atención más cercana que las otras. Entonces, yo en términos generales siempre he comentado respecto de esta elección que estamos en condiciones para llevar a cabo, en condiciones buenas para llevar a cabo la jornada electoral. No me cabe la menor duda que el día de la jornada electoral los michoacanos van a salir a votar. Buenas quiere decir que en todo el estado se instalarán todas las casillas. En todo el estado se van a instalar todas las casillas. Bueno, pues 30 segundos más, ¿alguna reflexión final? Pues invitar a la ciudadanía a que se informe respecto del desarrollo del proceso electoral, a que participe. También la ciudadanía es un factor importante que le da legitimidad al proceso electoral. Están las convocatorias de los observatorios electorales, están también lo que es la insaculación para ser funcionarios de mesas directivas de casilla, y se informe para el efecto de que conozca de sus candidatos, conozcan los partidos que los están postulando, pero también conozcan el proceso electoral y no los sorprendan con algunos temas que se manejen al respecto de manera distorsionada, ¿no? Perfecto. Pues obviamente la elección, digamos, el proceso como tal apenas comienza. Seguramente habrá necesidad de seguir platicando en futuras ocasiones conforme avance este proceso justamente, Ramón. Gracias por acompañarnos. Será un honor y un placer, y muchas gracias por la invitación. Ramón. Gracias, mi estimado Arturo, igual. Buenas noches. Bueno, nos vemos en la próxima de Así las Cosas, el próximo jueves. No se lo olvide, aquí a las 9 de la noche en el canal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Buenas noches. Lo complejo de nuestro tiempo precisa múltiples lecturas. La reflexión como punto de partida. Para entender la realidad, así las cosas.